gmail.com. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, es un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, como saben, al cual, como siempre, pues damos gracias por esta gran oportunidad. Seguimos repasando la biografía de Francisco Franco, estamos en el año de Franco. Franco es, por deseo del gobierno, ya el español del año desde el 1 de enero de este 2025. Pues bien, seguimos avanzando y antes de pasar a la guerra en sí, hemos definido los dos bandos prácticamente, pero se dio un hecho muy interesante, un hecho casi único, y es que, claro, conforme estalla el alzamiento, cada uno de los que ya se va a prestar a formar su propio bando realiza una actividad intensísima. ¿Para qué? Pues para intentar coger posiciones, para intentar controlar mayor parte de territorio o ciudades o pueblos. Y entonces se da un fenómeno particular, un fenómeno que se ha venido a llamar las columnas. Las columnas eran pequeñas unidades formadas de manera heterogénea sobre la marcha, muy mal armadas porque cogían con lo imprescindible, lo que tenían muchas veces poco o nada, tanto en un bando como el otro. En el bando nacional, pues eran las unidades militares las que, digamos, era el núcleo y se le unía, pues, civiles de todo tipo, falangistas, gente en general de la CEDA, en fin, lo que sea, Guardia Civil, Guardia de Asalto, en menor medida, pero también. En la parte Frente Populista pues ocurría lo mismo, lo que pasa que ahí el núcleo, por esa aversión que han tenido siempre la izquierda española, o más bien decir antiespañola, porque de luego es antinacional, odia España, al ejército, al orden, a las Fuerzas Armadas, pues los núcleos van a ser los propios fieles a los partidos del Frente Popular en este caso, bien sean por una razón ideológica o bien sean simplemente porque les tocó en la zona. Va a haber unidades militares, por supuesto, también, que quedaron en ese lado, pero sobre todo el núcleo va a estar formado por esas huestes, esas hordas, en realidad, de los partidos políticos. La diferencia va a ser abismal, porque mientras que en el bando nacional estas columnas van a estar sometidas a una disciplina militar dirigida por militares profesionales, bien breados por ejemplo, en Marruecos o incluso en Cuba, y por lo tanto van a tener una eficacia, una cohesión y van a tener una dirección, una organización, unas misiones. En el bando Frente Populista, pues eso va a ser como el ejército de Pancho Villa. De ahí va a venir la diferencia en cuanto a la eficacia de conseguir sus objetivos. Lo que no quiere decir, porque los Frente Populistas también eran españoles, lo que no quiere decir que la cosa fuera fácil, y lo que no quiere decir que los combates fueran débiles, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Estamos en el comienzo, hay ganas por un lado, hay ganas por el otro. Desde luego se sabe que eso solamente puede tener una solución y se va a ir a ella con toda la voluntad posible, con todas las ganas. Por lo tanto, los combates van a ser duros. Vamos a ver hoy, sucintamente, porque es imposible, es un capítulo muy importante que sería largo y tendido, vamos a ver las columnas nacionales, esas que se formaron, y vamos a empezar por Somosierra. Aquí tenemos un poco lo que le va a tocar al teniente coronel Escámez, García Escámez, que es el que, saliendo de Pamplona, Mola le encarga pues ir hacia Madrid, porque ya sabemos que el objetivo del alzamiento era Madrid, conseguirlo en el primer momento, y el diseño de Mola era que en aquellos lugares donde se hubiera conseguido, vamos a decir, que triunfe el alzamiento, debían inmediatamente volcarse todos para volcarse en los que no lo hubieran conseguido, en los que estuvieran atravesando por un estado de inestabilidad, para consolidarlo y sobre todo para intentar siempre acudir a Madrid por ser el centro de poder entonces. Aquí tenemos, y hemos traído estos mapas que espero que sean interesantes, vamos a ir a verlos más o menos, no da tiempo a verlo del todo, pero vamos a ver cómo desde Pamplona, que está aquí, el 19 de julio se forma ya una columna que Mola encarga, como hemos dicho, al teniente coronel García Escámez y le dice que tiene que ir a Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, apenas va a llevar unos 2.000 hombres o 1.500 hombres, se va a desplazar en camiones, autobuses, coches particulares, en lo que se pudiera. Va a estar armado con el núcleo militar que le puede dejar Mola en ese momento, pero sobre todo van a empezar ya a acudir, en este caso en Pamplona, requetés, o sea, carlistas.
Lo que hace García Escámez, vamos a ser muy sucintos, bueno, pues empieza a ir, se da cuenta que en Logroño hay una situación, las noticias que le llegan, hay una situación pues muy inestable, porque allí la guarnición militar no acaba de decidirse a alzarse, pasa por Estella, que es un lugar importante dentro de Navarra, y llega a Logroño. ¿Para qué? Lo que hemos dicho, pues para consolidar el alzamiento en Logroño. Allí logra hacerse con 1000 fusiles que venían desplazados desde Zaragoza. Cabanellas, el general Cabanellas, se los mandaba a Mola, en Pamplona. Él se queda con parte de esos fusiles y también con parte del 1.000.000 de cartuchos que se desplazaban también de Zaragoza a Pamplona. Pamplona tenía una gran escasez de armas y también de munición. Bueno, en Logroño lo que hace García Escámez es logra consolidar ya por fin el alzamiento y entonces sigue con la idea de desplazarse hacia Madrid. Tiene entonces noticias pues, de otros pueblos importantes, Tudela, por ejemplo, va a él para consolidarlo también el alzamiento, donde va poniendo mandos de confianza y sigue. Se da cuenta entonces, porque le vuelven a llegar noticias de que en Soria la cuestión está más que difícil para el alzamiento. Por lo tanto, aprieta para llegar a Soria, donde va a llegar entre el día, prácticamente el día 20, por ello, o sea, está tardando. Fíjense ustedes la marcha que imprime a su pequeña fuerza, 2.500 hombres, una marcha trepidante. Tiene además que atender a todo, a dejar bien consolidados los mandos, a dejar el alzamiento y a no dejar en retaguardia, sobre todo a alguien que después le pudiera quedar problemas. Esa es la idea. Va a Soria y en Soria pues logra lo mismo, logra consolidar también el alzamiento. Es otro de los grandes éxitos de García Escámez, que ya va a aparecer como uno de los grandes militares después también de la guerra. Se le van uniendo en estos pueblos también pues algunos falangistas, más requetés, gentes de orden en general, que se dan cuenta de que aquello ya es lo definitivo. No es lo que ocurrió en el 32 con la Sanjurjada, y desde luego ha llegado el momento de no retorno en este asunto. Y entonces se dirige desde Soria, se va a desplazar hacia Madrid. Eso es lo que va haciendo. Pero cuando llega a Jadraque, muy cerca ya de Guadalajara, vuelve a tener informaciones según las cuales le dicen que ya el alzamiento ha fracasado en Guadalajara. Por lo tanto, al fracasar en Guadalajara y no tener fuerza suficiente para seguir, mucho menos teniendo ya todo en contra en Guadalajara, Alcalá de Henares y para qué decir Madrid, de la cual ya se tienen noticias de que la cosa no se va a poder lograr, y Madrid, la guarnición de Madrid, por lo tanto, si no se alza, toda va a quedar de parte del Frente Popular y es muy grande, pues entonces lo que hace García Escámez es que da media vuelta, aquí está reflejado, pasa por Burgos de Oma y entonces va a intentar penetrar, no obstante, en Madrid, ¿a través de dónde? Pues muy sencillo, a través de Somosierra. Entre otras cosas, porque sabe que Somosierra es el puerto estratégico, es el paso en esta zona desde Castilla a Madrid. Y sabe que van a venir fuerzas desde Valladolid, porque esa es la idea, volvemos a repetir, del alzamiento, y de Burgos, para intentar lograr que el alzamiento logre alzarse en Madrid. Por lo tanto, él se da cuenta y tira para Somosierra. Ya hemos visto esa especie de bucle que ha hecho y va a seguir avanzando hacia Somosierra. El puerto de Somosierra lo vemos aquí, pero cuando va a llegar a Somosierra ya se va a encontrar con fuerzas frente populistas que, aun con su desorganización, se han lanzado desde Madrid sabiendo que este puerto, como otro que vamos a ver ahora, el Alto de León en la Sierra de Guadarrama, son esenciales para proteger Madrid. Por lo tanto, aquí se va a producir uno de los primeros grandes choques y estamos todavía en los primeros días, día 24 de julio del alzamiento. ¿Cómo se va a resolver este choque? Bueno, pues este choque lo vemos aquí. Lo que va a hacer García Escámez, fíjese que apenas lleva 2.500 hombres, máximo 3.000 con lo que se le han ido uniendo, en 4 o 5 días ha recorrido prácticamente un cuarto de España y se concentra sobre Somosierra. No lleva armamento pesado, apenas lleva un par de cañones del 55 que son muy pequeños, no hace nada, todo es fusilería y pistola. Y aún así va a intentar maniobrar. ¿Con qué? Pues con un ataque central de frente y por las alas, como siempre. Es una maniobra militar muy clásica. Envolver al enemigo por las alas suele ser siempre lo más eficaz.
Bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que no lo va a conseguir. Es decir, las fuerzas Frente Populista, sobre todo aquí en Peñacebollera y en el puerto Somosierra, en el propio, se van a atrincherar y van a conseguir estabilizarlo. Van a impedir, en definitiva, el paso de Castilla a la llanura, al valle por Somosierra. Aquí tenemos un poquito más claro el puerto de Somosierra, lo vemos aquí, y aquí se va a quedar clavado. Toda la guerra, entonces, el puerto de Somosierra va a ser primera línea de frente y se va a quedar tal y como está. A pesar de la maniobra clásica, pero sin duda eficaz, de García Escámez, no va a conseguir nada. ¿Por qué? Porque haría falta muchísimas más fuerzas, teniendo en cuenta que la logística pues es pequeña, tiene que traer lo que puede de donde puede, mientras que de Madrid está a un paso, a tiro de piedra, y van a empezar a subir no solamente hombres, sino munición, etcétera, etcétera. Aquí se va a dar un hecho curioso, y es que en medio de todo este fregado, vamos a decir, intentan un comandante y un capitán que venían desde Pamplona con García Escámez, intentan asesinarlo en un momento dado. No lo consiguen, alguien le advierte, allí hay un tiroteo, entonces pues logra seguir con vida. La verdad es que tuvo mucha suerte. Para que vean el mare magnum de tropas y de gente que había en este alzamiento. Es decir, el enemigo podía haberle pillado allí y de pronto pues podía saltarse, podía estar también dentro. El comandante fue fusilado in situ y el capitán, por las circunstancias, logró escapar, monté a través y, por supuesto, se unió al Frente Popular. Ahí haría la guerra. Esta es una de las columnas, por supuesto, como todas, pues muy importante, ¿no? Vamos a ver otra de esas hazañas. Son realmente hazañas, son momentos muy intensos. Para mí son los momentos más interesantes casi de toda la guerra, salvando, por supuesto, cualquier otra circunstancia posterior. Pero aquí la desorganización y la situación dependía todo de la voluntad, de la habilidad y de la decisión de los jefes y, por supuesto, también de los efectivos que iban con ellos. Saltamos al Alto del León. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Desde Valladolid se han desplazado una serie de columnas, apenas estamos también en el día 21 o 22 aproximadamente. Aquí van al mando del coronel Serrador, que se ha sublevado, lleva también falangistas. Aquí va a figurar Girón de Velasco, que va a ser uno de los jefes de falange que más va a tirar para adelante en este caso. De ahí le van a llamar siempre el León. Se les tituló de apodo, digamos, el León. Tuvo una actuación destacadísima. ¿Por qué se va aquí? Pues muy sencillo, porque se intenta conseguir Madrid, se intenta acceder a Madrid. Madrid está en situación prácticamente perdida, pero aún así es el objetivo. Entonces, este es el otro paso que hay natural desde Castilla hacia el valle. Entonces, pues igual que ha fallado, igual se ha intentado por Somosierra, se va a intentar por Guadarrama, por el Alto de Navacerrada y el Alto del León. Bueno, pues tenemos lo mismo, es una fuerza muy, muy pequeña, apenas llevan unas ametralladoras y se plantan allí pues con lo que pueden. ¿Qué es lo que ocurre? Pues va a ocurrir lo mismo que desde Madrid. El Frente Popular no es tonto, también tiene sus planes, y entonces va a alimentar constantemente desde Madrid, que lo tiene también a tiro de piedra, este combate. En el Alto del León se van a lucir los falangistas, que vienen desde Valladolid, en un número bastante considerable para el momento, cuidado. Y los combates van a ser durísimos, durísimos, posiblemente de los más duros en estos primeros momentos. Se van a enfrentar dos fuerzas realmente importantes. Aquí ya van a aparecer un tipo de artillería. Por un lado, los nacionales, pero sobre todo por parte de los Frente Populistas, incluso algún cañón, dos cañones de 155 milímetros, los más grandes de entonces para artillería de campaña. En el Alto del León, bueno, pues cada uno va a echar todo en el asador y al final va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo, que a pesar, y volvemos a ver aquí también, los nacionales son militares profesionales, saben cómo hay que atender estas situaciones y van a hacer lo mismo, un ataque frontal por el centro y intentando envolver al enemigo por las alas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, sabemos que el terreno entonces allí es terrible, el Alto León pues está todo rodeado de... Entonces no había tantos pinares, fíjese que esta es una foto de la época, después esto se repobló en la época de Franco, pero aún así pues las pendientes son inmensas y desde luego favorecían
¿A quién? A los Frente Populistas, que habían logrado moverse rápidamente y estaban en las crestas del Alto de León. Por lo tanto, los nacionales que atacan lo hacen de abajo arriba, y eso siempre es un inconveniente, un hándicap en contra. Aquí en el Alto de León va a aparecer la pasionaria para animar, se van a volcar los líderes políticos, etcétera. Y los combates van a ser, como he dicho, pues muy duros. Los tenemos aquí también. En un momento dado, incluso aquí lo vemos, los Frente Populistas, ya a mayor distancia, van a intentar incluso envolver a las fuerzas nacionales. Van a hacer un primer intento que llegará hasta el Espinar, aunque luego que era la idea, cogerles por detrás, por retaguardia, desde el Espinar hasta San Rafael, ya no se va a realizar, porque en el Espinar los nacionales van a conseguir cortar, y que esta penetración, que fue peligrosísima, estuvo muy bien diseñada por parte del Frente Popular, van a tener que retroceder otra vez a sus posiciones iniciales. Aquí se dan, bueno, pues muchos casos también particulares. Por ejemplo, una sección de Falange fue completamente aniquilada en una noche, en un ataque nocturno de parte del Frente Popular, porque, bueno, al parecer el vigía, al parecer el centinela o los centinelas se quedaron dormidos. Imagínense, allí se comía lo que se podía, se dormía cuando se podía. Bueno, y entonces pues aprovecharon ese despiste para pasar a cuchillo a cerca de 30 falangistas. En la Loma del Copo, que se llamó, quedaron copados y al final, bueno, pues eso fue una de las grandes tragedias. Tampoco consiguen los nacionales ya pasar de el Alto del León, de Guadarrama. Madrid, por lo tanto, queda sentenciado por estas dos acciones que terminan fracasando. En estos lugares, Claro Caballero también apareció por allí. Bueno, todos estos también, cada uno a marcarse su farol. Fue una desgracia. Va a ser también primera línea de combate toda la guerra, aunque realmente van a quedar como frentes secundarios, porque una vez que Madrid no se coge, desde luego a los nacionales ya no les interesó. Tenían otra acción, que es la que lleva Franco desde Sevilla. Ya veremos el paso del Estrecho, pero también sabemos que al final se va a quedar todo en la ciudad universitaria, que fue la penetración más importante que se tuvo. Se va a dar la circunstancia de que el 24 de julio, pues aquí también ya sabemos que, Ramiro de Ledesma Ramos es asesinado, y Onésimo Redondo también en Lavajos, en un encuentro con anarquistas. Esta es la otra situación. Vamos a ver más, porque es importante el saber esto. Vamos a ver también otras columnas. Bueno, pues pasadas estas, tenemos a las que se produjeron en Navarra, porque claro, otro también de los frentes importantes es Navarra. En Navarra se va a dar varias columnas. ¿Por qué? Porque Mola intenta ganar no solamente Navarra y parte de Vascongadas, él piensa que es importante para ellos, por supuesto hay mucha industria, etcétera, etcétera, sino también asegurar la frontera. Se sabe que en Francia hay un Frente Popular dirigido por Léon Blum. Se prevé que va a estar de parte del Frente Popular de aquí, y por lo tanto pues no queda otro remedio. Bien, pues aquí tenemos la primera. Aquí hubo varias columnas que salieron también, todas el 19, mayormente van a estar formadas, aparte de un núcleo militar, que siempre lo habrá, van a estar formadas por voluntarios. Sobre todo aquí van a ser carlistas, es decir, el requeté, que ya se empieza a conocer como el requeté. Van a estar dirigidos normalmente por jefes u oficiales, pero en él van a estar encuadrados esta tropa que va a empezar ya aquí a foguearse, a demostrar que fue una de las mejores después en la guerra, además de su espíritu de lucha, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí tenemos dos columnas. La columna tutor, van a coger siempre estas columnas, García Escápez, de tutor, aquí columna Fernández Checa, ¿quién? Pues de los jefes que las dirigían. El 19 se empiezan a mover, esto fue general en todo, se empiezan a mover 20, 21, tienden hacia San Sebastián. San Sebastián sabe que no está asegurado, las noticias que llegan no son buenas y se considera un punto fundamental. Bueno, salen de Pamplona, van recorriendo una serie de pueblos, a veces se tienen que dividir, y todo eso lo que va haciendo es que, bueno, vayan dejando también fuerzas
por el camino. La de Fernández Checa, Becerra y La Torre, que son los 3 jefes que la llevan, es una columna pequeña que sale de aquí de Betelú y va también a Tolosa. Se está intentando, como siempre, coger los grandes núcleos urbanos. Bueno, aquí ya empiezan también a destacar pues algunos de los grandes jefes que después lo van a ser durante la guerra. Vamos a ver otras fuerzas también, aquí las tenemos. La columna Cayuela va a salir de Pamplona y también va a ir a Beasaín. Hay que tener en cuenta que son puntos neurálgicos. También hay que tener en cuenta que la orografía en Navarra va a estar en contra. Luego también hay que tener en cuenta que el Frente Popular había logrado una penetración y sobre todo también por el separatismo vascongado muy grande. Por lo tanto, lo que se van a producir son muchísimos encuentros esporádicos de una gran intensidad, de una gran dureza y desde luego por sorpresa fundamentalmente. Las fuerzas que se llevan siguen siendo muy pequeñas, son voluntarios, están mal armados. Va a empezar a escasear también la munición. Bueno, se hace lo que se puede y con muchísima voluntad. Aquí tenemos la columna Cayuela, que es esta en morado, la columna Albizu, es otra que sale de Estella, también para confluir en Beasaín, y luego está la columna Malcampo, pues sigue prácticamente el mismo recorrido porque lo que va haciendo es reforzar a esta. Bueno, aquí hay otra columna también, vamos a ver otras más, que es la del coronel Beorlegui. Entonces fue bastante conocida, era un mando muy carismático y bueno, pues van a conseguir también, pues, a ver si tengo esta aquí, eso es, van a conseguir pues ir asegurando sobre todo pueblos, que es lo más importante. No, esta no es, perdón que me he equivocado. Y vamos a conseguir, a ver si conseguimos la otra. No, estas son, fundamentalmente, estas son, vale. Estas son las más importantes. Bueno, yo he querido pegar un repaso pequeño esta vez. Bueno, yo creo que empieza a notarse el heroísmo, empieza a notarse la raza española, tanto en un sitio como en otro, hay que reconocerlo, porque a pesar de renegar tanto el Frente Popular y sus partidos de izquierdas y por supuesto sus afiliados y simpatizantes de España, no dejaban de ser españoles, como reconocería en un momento Franco. Todo esto es muy importante. Se está viendo cómo se está llevando a cabo el alzamiento siguiendo el diseño de Mola. Lo que ocurre es que, claro, todo estaba muy improvisado. El alzamiento estalla, como hemos dicho, porque de alguna manera se acelera por la muerte, por el asesinato de Calvo Sotelo, y quedaba mucho por hacer. Bien, es verdad que se reacciona con rapidez, pero esa rapidez no era suficiente. Nos queda por ver del bando nacional la famosa columna, la marcha hacia Madrid, pero esa tiene mucha más entidad, está llevada a cabo por Franco, está mucho más meditada, él va paso a paso, eso tuvo sus pros y sus contras. Yo creo que tuvo más pros que contras porque el objetivo era muy distante y es la que va a salir más tardíamente. La veremos con más detalle en próximos capítulos. En este me he querido centrar sin tampoco ser exhaustivo en estas columnas. Creo que hay que reconocérselo. El heroísmo entonces era total. Para mí, vuelvo a repetir, son momentos más emocionantes y más intensos porque son el momento en el que estos hombres, estos jóvenes, en Pamplona, en Valladolid, pues se subían a un camión vetusto o a un coche particular, se les daba un fusil, apenas les daban, pues no sé, 100 cartuchos y salían y no sabían a dónde. Y desde luego sabían que muy posiblemente no volverían. Pero yo creo que el espíritu, la conciencia de que había llegado el momento, que ya no se podía más, que ya no había retorno y que, bueno, pues más valía morir con las botas puestas que por un tiro de cualquier frente populista, como venía pasando, pues era importante. Y luego también ese patriotismo de darlo todo por España, salir de casa, dejar a tu familia, dejar a tus padres o a tus hermanos y saber que posiblemente no vuelvas. Para mí estas columnas tienen, yo creo que hay que tener un reconocimiento con ellos, un heroísmo fantástico. Yo creo que es el verdadero espíritu que después se va a ver durante toda la guerra, no cabe duda, pero estos son los inicios, estos son los que ponen las primeras piedras, el germen de lo que después ya va a ser mucho más sistemático, más organizado, sobre todo en el bando nacional. Vuelvo a repetir, la ventaja
de estas columnas en el bando nacional, a pesar de su debilidad, es que van dirigidas por profesionales y van todos sometidos ya a una disciplina militar. Eso las hace más eficaces aunque, debido a su escasez, pues poco pudieron conseguir. Al menos se consiguió Somosierra, al menos se consiguió el Alto de León, impidiendo al mismo tiempo que los frentes populistas podrían descolgarse desde esos puntos altos hacia la meseta castellana. Es un objetivo militar también muy importante. Y se empieza a definir esas zonas, digamos, que vimos en el capítulo anterior, en ese mapa que ya dibujamos de una manera, vamos a decir, más concreta. En el próximo capítulo, si Dios quiere, vamos a ver las columnas frente populistas, que también las hubo, y vuelvo a recordar que su problema fue no solamente la desorganización, no se fiaban de los mandos militares que los tenían, lo querían dirigir eran los jefes políticos, que no tenían ni idea, entre otras cosas, pero también tuvieron algo muy particular, y es que por donde pasaron se dedicaron a la rapiña, al asesinato, a arrasar, al robo, al incendio, a la violación, porque ya también van a poner el sello que prevaleció durante toda la guerra en la zona del Frente Popular. Los nacionales no se entretenían en eso, por supuesto porque no les salía de sus genes ni de su sangre. Nunca fueron así, eran gente de orden, sino, bueno, y aparte del espíritu religioso, ¿no?, que ya les conducía, ¿para qué? Pero también ellos tenían un objetivo. El objetivo era alzarse para conseguir desplazar al gobierno del Frente Popular ilegal e ilegítimo. Los otros tenían otro objetivo, que era hacer la revolución. Y una revolución es siempre sinónimo de terror. Y el terror se impone, pues como lo fueron, y lo veremos en la próxima sesión, esas columnas, que saliendo desde Cataluña, desde otros puntos, lo que dejaron a su paso solamente fue desolación. Era también una manera de dar la razón al alzamiento, porque mientras que en un lado se imponía el orden, se restablecía el orden dentro de la República, en el otro lo que se imponía ya era la revolución, el terror. Y una cosa también importante que quiero recordar, en estos momentos la bandera tricolor, la bandera republicana, ondea en estas columnas, vamos a llamarlas ya nacionales, García Escámez, Serrador, Tutor, todos estos de Navarra, Beorlegui, etcétera, etcétera. Menos en estas de Navarra, donde ya se empieza a ver la bicolor por la afluencia de requetés. Pero en las otras se está yendo con la bandera tricolor, como cuando salga de Sevilla, la de Yagüe, va a llevar la bandera tricolor, que no se va a cambiar en España hasta el 15 de agosto del 36. Esto es muy importante. En cambio, en la zona del ya Frente Popular, en esas columnas, lo que van a verse son banderas anarquistas, van a verse banderas ya rojas, banderas comunistas, y sí es verdad que alguna tricolor. ¿Ven la diferencia? Es que quería resaltarlo porque después hablamos de republicanos y de nacionales o de fascistas. Bueno, pues eso también es importante. Aquí lo dejamos. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.